Buenos días a todos los presentes. Nosotros somos Pedro Torres, Daniela Moya, Camila Mejía y quien les habla, Catalina Gatico. Nosotros hoy vamos a presentar el tema mecanismos del pensamiento. Primero, les voy a hablar sobre los fundamentos del pensar riguroso. Durante lo largo de la historia han existido varias personas que han ido dando sus ideas, han ido aportando sus ideas para lograr un fundamento correcto del pensar o de la lógica. Entre estas personas se encuentra Platón, que en su idea era que la realidad estaba en movimiento. Por ende, lo que se debía hacer primero era diferenciar los elementos menores, luego relacionar los elementos colaterales, luego relacionar los elementos superiores y finalmente sintetizar estos tres y crear solo uno. La lógica de Platón se llama lógica platónica, la cual consiste en que cuando se pasan de los elementos mayores a los inferiores, esto se llama deducción, y cuando es de los inferiores a los superiores se llama inducción. Luego viene Aristóteles, quien siguió ciertas ideas de Platón. Este sostenía que debemos diferenciar los elementos menores, relacionar los elementos medios, relacionar los elementos mayores y luego, en vez de sintetizar como hizo Platón, este lo va a reemplazar por la diferenciación de los elementos menores. La lógica de Aristóteles tiene relación con el movimiento de los elementos mayores a los menores. Luego viene Proclo, que aún sostenía las ideas de Platón, y él mencionaba que debemos diferenciar los elementos en el uno en sí, luego relacionar los elementos uno múltiple y luego finalmente debemos sintetizar estos dos para crear el uno global. La lógica de Proclo consistía en que el pensamiento sigue el camino desde el uno en sí hasta el uno global. Luego viene Da Vinci, quien también sostenía la idea de que la realidad estaba en movimiento. Él mencionaba que primero debemos estudiar los miembros del fenómeno, luego debemos estudiar los comportamientos regulares y accionales del fenómeno para finalmente crear una historia de acuerdo a la observación del fenómeno. Da Vinci también mencionaba que al seguir las correctas reglas del pensar, uno puede llegar a la verdad, a la verdadera ilusión. Luego viene Fichte, Schelling y Hegel, quien también sostenían la idea de que la realidad tenía un movimiento. Ellos primero mencionaban que debemos diferenciar la tesis, relacionar la tesis con su opuesto y luego finalmente sintetizar estos dos. También mencionaban que lo más importante era saber lo que venía después de la tesis y antes de la síntesis. Y finalmente viene Rodríguez, que mencionaba que para hacer un buen método, como el método del correcto pensar, se debe basar en los fundamentos de las observaciones de la estructura del pensar en sí, y además que la lógica tiene que regirse por los mecanismos del pensar.